Nunca entendí por qué las personas querían sacarse un 10, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en el trabajo. Llámame perezoso, pero la realidad es que creo que gracias a que nunca aspiré al 10, logré hacer mucho más en menos tiempo. Y ahora que reinicié mi carrera profesional, me di cuenta lo valiosa que era la habilidad que había desarrollado. La habilidad de no buscar el 10. Pensémoslo así. De un extremo tenemos la mediocridad y del otro extremo tenemos el perfeccionismo. La habilidad de no buscar el 10 sería como apuntarle al medio y está basada en la ley de Pareto, que dice que el 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. La idea es muy sencilla. Por un lado, esquivamos la mediocridad que nos lleva a hacer exactamente lo mismo que hacen los demás y tener resultados promedio. Y por el otro lado, evitamos la procrastinación a la que nos lleva el perfeccionismo. Es decir, esto de postergar continuamente el proyecto o el lanzamiento porque no estamos listos. No esperamos llegar al 10. Le apuntamos al 8 y eso nos alivia un montón. Esto que te estoy contando es sumamente importante a la hora de empezar un proyecto o un emprendimiento. Aprender a usar este principio marca la diferencia entre disfrutar del proceso que nos lleva justamente nuestro proyecto, nuestro emprendimiento que tanto nos motiva, encargándonos de resolver los problemas que efectivamente tenemos que resolver y nunca avanzar porque no eres lo suficientemente bueno o, peor aún, estar buscando la aprobación de los demás para avanzar. Y terminamos haciendo eso que hacen absolutamente todos porque vamos a lo seguro. He vivido los tres casos incluso recientemente. Por eso, ahora que lo tengo fresco, quiero compartirte una clave que me ayudó a salir de ahí. Es gracias a esto que pude dar el primer paso de mi proyecto con confianza, que no me dé ansiedad el hecho de estar iniciando, no sentir angustia aunque la meta se veía casi inalcanzable, e incluso salir de la zona de confort sin sufrir. Lo llamé la visión del mínimo viable, tomando prestado el término de la idea de Lean Startup. Y hoy te voy a compartir los 5 pasos para implementarlo y al final cómo llevarlo adelante en tu proyecto o marca personal. El modo mínimo viable. Cuando era adolescente, mi mamá solía retarme con la misma frase. Ezequiel, vos siempre con la ley del menor esfuerzo. Y es que en general cumplía con las obligaciones que tenía al pie de la letra, pero no hacía ni un pelín de más. Cuando empecé a estudiar en la universidad, me pasaba que me cruzaba con compañeros que se la pasaban estudiando para sacar un 10 en los parciales. Y yo, con la ley del menor esfuerzo, una vez más, esperando hasta último momento para practicar lo suficiente de llegar al 8. Entendía la importancia de aprender determinados conceptos y hacer determinados ejercicios. El punto es que no me obsesionaba al punto de tener todo resuelto, prolijo y organizado, sino que apuntaba a entender los conceptos básicos que me permitían resolver la mayoría de los ejercicios. De esta manera, lo que ganaba era velocidad y los resultados siempre eran muy buenos. Esto no está ni bien ni mal. Te lo comparto porque en mi caso fue muy útil. Me permitió recibirme de ingeniero y al mismo tiempo poder tener tiempo para hacer otras cosas y ganar experiencia mucho más abarcativa. El punto es que me di cuenta de que eso era algo que estaba grabado en mi inconsciente, era algo que hacía sin darme cuenta y que gracias a esta habilidad de no apuntarle al 10, cuando empecé con mi marca personal Sé que no harino, pude sortear esos primeros obstáculos que son los que tumban a la mayoría en el primer año de vida. Vamos a ver entonces el primer punto clave que hace que este modo mínimo viable sea útil para marcas y negocios personales, sobre todo al inicio. El primero dice, cuando empezamos no necesitamos grandes cosas. ¿Qué cámara usás para grabar los videos? ¿Qué micrófono estás utilizando? ¿Con qué programa editas? La realidad es que estas son preguntas que se nos vienen a todos en la cabeza cuando estamos arrancando y pensamos que ahí está la clave para lograr el éxito que tanto anhelamos con nuestro proyecto y con nuestra marca personal. Pero no hay nada más alejado de la realidad. Recordemos esta ley de Pareto. El 80% de los resultados vienen del 20% de las acciones. Al inicio, ni los programas, ni las herramientas, ni la tecnología que estés utilizando va a marcar la diferencia. De hecho, al inicio, lo que marca realmente la diferencia es que puedas desarrollar habilidades de networking, habilidades creativas y habilidades de organización. El impacto de la calidad del audio, video y edición al inicio es cercana al
1%. Ya habrá tiempo de encargarse del decorado, pero este no es ese momento. Vamos a ver entonces ahora el segundo punto clave del modo mínimo viable. La pregunta fundamental del modo mínimo viable. Básicamente nos propone hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer para intentar resolver el problema que me planteo? Esta pregunta es fundamental porque hay muchos problemas para resolver al inicio. Necesitamos detectar cuáles son los importantes, esos que hoy frenan nuestro progreso. Solo así evitamos caer en la ansiedad o en la parálisis por análisis. En un video anterior, que voy a dejar anclado por acá, te contaba cómo hice para, después de 10 años de intentos fallidos, lograr sostener el ir al gimnasio durante todo un año. Básicamente fue lo siguiente. Lo primero fue darme cuenta que la parte de hacer la rutina, o sea, hacer los ejercicios, no era un problema en sí mismo. Incluso hasta llegué a disfrutarlo porque utilizaba el tiempo también para contestar mensajes directos y estar presente para la comunidad. Mi problema estaba en la parte de ir al gimnasio. Parece obvio, pero vamos a ver cómo sigue esta historia para que podamos implementarla en nuestros proyectos. El paso número 3 es la búsqueda de los verdaderos problemas. Lo que hay que hacer es descomponer a ese problema principal en pequeñas acciones que en realidad llevamos a cabo para resolver ese obstáculo. En el caso que te contaba antes del gimnasio era lo siguiente. Primero, dejar la ropa preparada la noche anterior. Segundo, levantarme 10 minutos antes. Y tercero, caminar hasta el gimnasio. Si yo hacía estas 3 cosas, básicamente resolvía mi problema de ir al gimnasio. Parece de nuevo una obviedad tremenda, pero al hacerlo tan simple, estamos ayudando a nuestro cerebro y a nuestra mente a prepararse para ejecutarlo. Al verlo tan simplificado, es más fácil para la mente entender y alinearse con lo que queremos lograr. Y si fallamos, nos vamos a dar cuenta fácilmente en dónde tenemos verdaderamente el problema. Entonces, encontramos verdaderamente lo que nos estaba obstaculizando. Planteamos, en teoría, cuáles son las acciones que lo resuelven. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando vamos de la teoría a la práctica, encontramos un abismo enorme. Por eso es que aparece fundamental el paso número 4, solucionar el problema. Ahora que sabemos dónde estamos fallando y tenemos claras cuáles son esas acciones que podrían llegar a resolver el problema, vamos a buscar posibles soluciones que podemos implementar. En mi caso, 2 de las 3 acciones que te decía me salían a la perfección. Podía preparar la ropa la noche anterior y no me costaba en absoluto levantarme 10 minutos antes. El problema estaba en ir caminando hacia el gimnasio. Entonces, ¿cómo resolví en mi caso este problema? Dejé de ir al gimnasio y empecé a entrenar en casa. No tenía excusas. Las probabilidades de fallar eran prácticamente nulas. Si me levantaba 10 minutos antes, preparaba la ropa la noche anterior, iba al living y hacía mi rutina de ejercicios, ya había resuelto mi problema actual de ir al gimnasio. ¿Qué pasa entonces? A medida que repetimos esto una y otra vez, la habilidad de ir al gimnasio, que podríamos llamarla disciplina, va subiendo. Y llega un momento, en mi caso, luego de hacerlo durante todo un mes ininterrumpido, que sentí que estaba lo suficientemente preparado para el desafío de, ahora, en lugar de entrenar en casa, ir a un gimnasio. Fue ahí entonces cuando llegué al 5.º paso del modo mínimo viable, que es buscar el próximo obstáculo. Como te decía recién, cuando gané la suficiente disciplina y empecé a ir al gimnasio, ahí empecé a encontrarme con otros obstáculos. Por ejemplo, ganar masa muscular, poder entrenar o hacer determinadas rutinas. Me encontré con que mi descanso no era muy bueno, mi alimentación no estaba alineada a los objetivos que tenía. Entonces, todos estos nuevos obstáculos y desafíos me planteaban justamente una nueva situación. Y lo que hice fue, una y otra vez, repetir este mismo proceso. Ver, descomponiendo a ese problema principal, acciones que deberían de ayudarme a resolverlo. Ver qué soluciones se me ocurrían de forma creativa a veces para lograr esas acciones. Y con esto de acá, una vez que superaba el problema, volver a hacerme la pregunta de qué es lo mínimo que puedo hacer para lograr mi objetivo principal. Recapitulando, el primer paso es
reconocer que estamos quizá sobrecomplejizando la situación. Tomar esta mirada de mínimo viable. El segundo paso es reconocer ese problema o obstáculo principal que efectivamente nos está trabando. El tercer paso es proponernos acciones que en teoría nos ayudarían a superar ese obstáculo. El cuarto paso tiene que ver con buscar soluciones reales que podemos implementar para resolver esto. Y recién ahí, cuando resolvimos este problema que teníamos que atender y no desgastamos energía en todas las otras pavadas que se nos ocurrían que quizá nos podrían estar frenando, es que podemos encarar el próximo obstáculo o el próximo problema. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos implementar este mismo sistema o proceso en nuestros negocios y marcas personales. Y es muy simple. Arranquemos con una definición básica. Si tienes un negocio, es porque estás resolviendo un problema puntual que tiene una persona específica por el que está dispuesta a pagar por resolver. Es decir, le estás dando una solución a una persona que la necesita y por la cual está dispuesta a pagarte. Recordemos que, y sobre todo con las marcas personales, no siempre te va a pagar en forma de dinero. Muchas veces te va a pagar en forma de atención. Pero ambas dos son fundamentales para marcas personales e incluso para negocios. Y si es tan simple, ¿por qué la mayoría de los negocios no son negocio? Es porque fallan en alguno de estos 5 fundamentos. El primero es porque no resuelven un problema específico que tiene una persona. El segundo, porque resuelven un problema que la persona no valora. El tercero, porque resuelven un problema que la persona valora, pero comunican mal el problema, es decir, no empatizan. El cuarto es que resuelven un problema que la persona valora, empatizan, pero no comunican asertivamente la solución. Y el quinto es que resuelven este problema que la persona valora, describen correctamente el problema, comunican asertivamente la solución, pero pocas o ninguna persona se entera. Fíjate cómo apliqué ahí el modo mínimo viable. Descompuse un problema grande, el negocio que no es negocio, en pequeños obstáculos que son los que pueden llegar a estar deteniendo o frenando a este negocio. Si te está gustando el video hasta ahora, me serviría un montón que dejes un like y que te suscribas a este canal para seguir viendo soluciones a problemas. En este video, si bien podríamos estar horas hablando de cómo resolver estos 5 problemas, quiero dejarte tips o al menos pequeñas cosas que te van a ayudar si estás identificado con alguno de ellos. Vamos a ver el primero de todos. No resuelven un problema específico que tiene una persona. ¿Qué es más específico? ¿Ganar más dinero o generar un 50% más de ingresos en 2 meses como broker inmobiliario en relación de dependencia? Claramente lo segundo. Cuando pensamos en un problema y en una solución, es mucho más fácil imaginarse absolutamente todo cuando le hablamos a lo segundo y no a lo genérico de generar o ganar más dinero. De hecho, te dejo el nombre de 2 herramientas que te pueden ayudar si estás trabado en esto. Uno es el buyer persona y el otro es el perfil del cliente. En la descripción del video puedes encontrar el link a mi artículo original donde vas a ver justamente recursos alineados a esto. Y si te gustaría que cree un video tutorial para mostrarte cómo los utilizo en mi marca personal y en mi negocio, déjamelo en los comentarios. Pero bueno, ahora vamos a suponer que estamos resolviendo un problema específico que tiene una persona en particular. Aún así, puede ser que caigamos en la segunda trampa. Resolver un problema que la persona no valora. Este es autoexplicativo, pero no por ello poco común. De hecho, por ejemplo, si a mí me quisieran vender un curso para preparar mejor café en mi casa a $20, jamás lo compraría. Porque en mi caso me encanta tomar café, pero no me interesa en absoluto, es decir, no valoro el hecho de aprender a prepararlo en mi casa. Usaría esos $20 para comprarme café hecho. Claramente no soy su cliente ideal y por lo tanto, aunque fueran capaces de venderle hielo a un esquimal en el Polo Norte, no serían capaces de venderme a mí este producto. ¿Y cómo podemos evitar caer en esto? Bueno, hay una metodología que nos ayuda justamente a mapear tanto las acciones que están llevando las personas
como los verdaderos problemas y frustraciones y las cosas que quieren lograr. Es decir, entender de alguna manera el valor percibido de la persona. Estoy hablando de Jobs to be done, que nos dice que lo importante no es tu producto, ni siquiera tu cliente. Lo que importa es lo que tu cliente está intentando resolver con tu producto. Este es uno de los principios de Jobs to be done. Es una metodología que utilizo un montón. De hecho, si te gustaría que cree un video contándote cómo lo implemento, házmelo saber en comentarios. Ahora, supongamos que estamos resolviendo un problema real que tiene la persona y además que ese problema es valorado por la persona. Vamos a ver el tercer caso. Vamos a ver entonces el siguiente caso, que es el del valor percibido. Es decir, negocios que resuelven un problema que la persona valora, pero comunican mal el problema en sí. Hay un sesgo en cómo pensamos, del cual se aprovechan un montón de vendehumos, que tiene que ver o dice que confiamos en aquellas personas o en aquellas soluciones que describen perfectamente bien, tal cual lo haríamos nosotros, el problema que estamos teniendo. Es decir, inconscientemente confiamos en una persona que describe incluso mejor que nosotros lo que sentimos y lo que deseamos. Pero lo contrario también es cierto. No confiamos en una solución si no sentimos que el negocio entiende lo que nos pasa. Y nuevamente te propongo una herramienta espectacular para resolver esto, que es el mapa de empatía. Lo vas a poder encontrar en los libros de Osterwalder y Pigneur, que te los dejo en la descripción para que puedas profundizar más adelante si querés. Ahora bien, supongamos que estamos resolviendo un problema real que tiene la persona por el cual está dispuesta o valora la solución y estamos comunicando bien, estamos empatizando con cómo se siente y lo que le genera ese obstáculo o ese desafío que está atravesando. ¿Qué puede pasar? Que no le estemos dando motivos por los cuales este es el momento de accionar. Es decir, estamos cayendo en la cuarta casuística, que es resuelven un problema que la persona valora, pero no comunican asertivamente la solución. La asertividad junto con la empatía son dos habilidades claves que cualquier persona que quiere montar un negocio debería de profundizar y poner en práctica. La persuasión tiene que ver con lograr que la persona haga una determinada acción. Si nuestro producto es perfecto para el cliente, pero no logramos rebatir sus objeciones, darle motivos para accionar ahora y claridad de cuál es el próximo paso, no habrá negocio. Y el mejor consejo que te puedo dar para resolver este problema tiene que ver con confiar verdaderamente en tu solución. Es decir, trabajar en ella hasta el punto en el que sientes que verdaderamente puede y tiene la capacidad de resolverle ese problema a la persona. El segundo consejo es que revises tu vínculo con la venta. Es muy probable que no la tengas relacionada a algo positivo o constructivo. Culturalmente, lamentablemente a la mayoría, nos educaron con que vender es un tanto malo. Ahora bien, sigamos al quinto caso, que es aquel negocio que crea una solución para un problema real que tiene una persona y que la persona valora, comunica muy bien y empatiza con la persona, es persuasivo, pero pocas o ninguna persona se enteran. Este es el caso más fácil de resolver. Básicamente lo que tenemos que lograr es generar tráfico de calidad hacia una oferta que sea persuasiva. La disciplina que se encarga de ayudarnos justamente en todo este tema es el marketing. Y un libro que me encantaría recomendarte, sobre todo si no vienes de esa industria, es Esto es Marketing, de Seth Godin. Un libro que a mí me abrió los ojos porque me quitó esa mirada de vendehumo del marketing y me hizo ver realmente el servicio y la generosidad que hay detrás de crear un producto que resuelve verdaderamente un problema. Este video ya está quedando bastante largo, pero quiero atender un último punto o un último caso que es súper frecuente y de hecho a veces se solapa con los anteriores. Pero antes me parece que es un muy buen momento para que le des like y te suscribas al canal. Dale, te estoy esperando.
En serio, dale like, suscríbete al canal, que realmente me ayuda un montón y puede ayudarme a ayudar a otros. Ahora bien, en este sexto caso quiero hablar de una maldición que atraviesa a muchísimos negocios. Tranqui, no es una maldición gitana, pero es una maldición que atraviesa a muchísimos negocios. Es la sobrecomplejización. ¿Qué quiere decir? Que somos nosotros los que hacemos más complicada la situación de lo que verdaderamente es. Por eso quiero compartirte un modelo hipersimplificado que hace o te muestra las 3 condiciones o elementos que tiene que tener cualquier negocio. El primero es un producto o servicio. Lo segundo es una oferta. Y tercero, personas que ven la oferta, es decir, tráfico. Por otro lado, nuestro negocio tiene 3 funciones clave. La primera, generar el tráfico. La segunda, vender. Y la tercera, entregar el producto. Bien, este framework, en definitiva, nos da esa lista de 6 claves o elementos que tiene que tener cualquier negocio. De alguna manera nos ayuda a evaluar lo que estamos haciendo y a detectar cuál es el eslabón flojo. Porque si falla uno de estos eslabones, falla la cadena completa. Primero tenemos la generación de tráfico. Segundo, la atracción de clientes potenciales, o sea, la calidad del tráfico. Tercero, la oferta. Cuarto, el producto o servicio. Quinto, la venta. Y sexto, la entrega de producto. Como te decía, si falla cualquiera de los 6, falla el sistema. Es decir, es el negocio el que falla. Si queremos crecer, lo que necesitamos hacer es mapear el estado de cada eslabón, entender en qué situación se encuentra y reforzar a los más débiles, o al menos con mayor potencial de mejora. Lo importante es entender que los 6 son fundamentales y que no importa el modelo de negocio que estés llevando adelante, te tienes que encargar de aprender y mejorar a cada uno de los 6. Uniendo entonces esto a todo lo que vimos anteriormente, llegamos a los 9 pasos para implementar este modelo mínimo viable. Primero, validamos un problema. Segundo, lo resolvemos eficientemente. Tercero, lo empaquetamos o creamos un producto alrededor. Cuarto, lo ofrecemos. Quinto, generamos tráfico hacia esa oferta. Sexto, gestionamos el proceso de venta. Séptimo, entregamos el producto. Y octavo, obtenemos feedback. Y el noveno, podríamos decir, es que con la información de nuestros clientes revalidamos el problema y mejoramos la solución y la oferta. Y esto se puede repetir hasta el aburrimiento. Cuando lo hacemos casi en piloto automático, es una señal de que es el momento de pisar el acelerador y finalmente escalar. Además, simplificamos nuestro negocio al máximo y dibujamos o mapeamos un proceso de mejora progresivo. Me encantaría que me dejes en comentarios qué te pareció esto y, por supuesto, una vez más, que te suscribas al canal, que voy a ir saliendo con un video sobre negocios, sobre marca personal e incluso sobre espiritualidad. Prepárate, que se viene en cualquier momento para que puedas implementar en tu negocio y crecer con el modelo mejor es mejor. Pero antes de seguir profundizando en eso, te dejo hasta acá y nos vemos la próxima. Chao, chao.